y es algo que no es menor. Y sobre todo arrancando año, creo yo que es pertinente que nos detengamos en esto, a ver si de pronto el 2024 es el año en donde vemos que por fin la justicia empieza a avanzar y a marchar de la manera en que debería en un país que se dice democrático. Impunidad reina por doquier en las investigaciones que se adelantan por casos de violaciones o presuntas violaciones a los derechos humanos por parte de miembros de la fuerza pública. Aquí cuando se habla de la fuerza pública hay que decir, aquí entra el ejército, aquí entra la policía, aquí entran las fuerzas armadas en general. Y el informe de Human Rights Watch, que fue presentado ayer, Mauricio, pone particularmente la lupa sobre esto y dice algo que es abrumador. En Colombia no hay condenas. No, señor. No hay condenas, Mauricio, a quienes han cometido algún tipo de violación contra los derechos humanos siendo servidores públicos, porque hay que recordar que policías, soldados, en fin, todos son servidores públicos. Sí, señor, pues este informe de Human Rights Watch dice que los avances en investigaciones de abusos policiales y en general por parte de la fuerza pública continúan siendo un grave problema, así lo califican, ellos lo manifiestan en su informe, hacen referencia al caso del 28 de marzo de 2022, cuando 11 personas murieron, fueron asesinadas por parte de integrantes del Ejército Nacional en la masacre de El Remanso, esto en el departamento de Putumayo. Dice que frente a estos hechos, apenas el 23 de mayo del año pasado, la Fiscalía anunció que se iba a adelantar la imputación contra 25 militares, 25 soldados que estuvieron en ese operativo. Pero la defensa de los abogados, de los militares, presentaron un recurso en el que dicen que el proceso debe ser llevado por la justicia penal militar. Entonces quedó en manos de la Corte Constitucional definir de quién es ese conflicto de competencias, de la justicia penal militar o de la justicia ordinaria, es decir, por parte de la Fiscalía General. En ese orden, Juan Pablo, todavía no se ha definido. Y no olvide que sobre ese caso nosotros también revelamos aquí en Sigue la W un hecho que no es menor, y es que el comandante que estaba a cargo de la unidad que adelantó esa operación, infortunada en todas las circunstancias para la fuerza pública, porque terminó acabando con la vida de ¿cuántas personas? 11 personas. 11 personas, se voló. Sí. El comandante de esa unidad se voló, está fuera del país, escapó de la justicia. Entonces, Mauricio, esta es apenas una de muchas perlas que usted nos trae hoy. Una de muchas, Juan Pablo, porque también se habla de las violaciones, de las presuntas violaciones a los derechos humanos que hubo en el marco de las protestas sociales, del estallido social entre los años 2019 y 2021. Dice Human Rights Watch que no se han conocido sino apenas 25 casos de asesinatos en los que estarían implicados policías, pero que la justicia en estos casos tampoco ha avanzado, que apenas a junio del año pasado 8 policías estaban acusados y de condenas no se habla de ninguna hasta el momento. Cuando estamos hablando de unos hechos que ocurrieron en el año 2019, entre 2019 y 2021. O sea, a 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 5 años después. Van a cumplirse 5 años, Mauricio. En septiembre son 5 años. Sí, señor. 5 años. ¿Y nada? Y no ha pasado nada. Ahí es donde uno dice, ¿y la justicia dónde está? Y uno entiende, por supuesto, el emberraque, si es un emberraque justo. Es que no es posible que una democracia funcione y que la gente se sienta de verdad representada por la justicia cuando pasan 5 años o 4 años y medio, si lo prefiere, Andrea, y no ocurre nada con estos casos. Sí, sobre todo porque las pruebas, por ejemplo, aquí hemos tenido varias de las familias que han denunciado y los abogados, y las pruebas pues son contundentes en varios casos, pero empieza el recurso, ¿no?, de apelaciones, de recursos de los abogados, de enfermedad, y todo apostándole a los vencimientos de términos en muchas ocasiones. Sí, también este informe, Andrea, destaca lo que ha hecho el Ministerio de Defensa con relación a las protestas sociales, y fue la destitución de 10 policías. Y dice que también estamos en veremos con la reforma a la policía, la que se anunció desde campaña del presidente Gustavo Petro, que se iba a reformar la policía, y hasta el momento no ha pasado nada con esa reforma policial. Por eso, Juan Pablo, vamos a hablar de una vez con nuestros invitados. Nos acompaña Yomari Ortegón, ella es presidenta del colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Abogada, bienvenida a Sigue la W. Ustedes han hecho un seguimiento junto a otras organizaciones sociales sobre todos estos casos de presuntos abusos policiales en el marco de las protestas. ¿Ustedes están de acuerdo con lo que dice Human Rights Watch? ¿Reina la impunidad? Buenas tardes, Mauricio y demás panelistas de Sigue la W, por supuesto a la audiencia.
Estamos de acuerdo con el análisis que hace Human Rights Watch. De hecho, hemos hablado sobre este tema en otros momentos. Nosotros percibimos varios elementos. Uno, una visión estigmatizadora de la protesta social que está en el trasfondo de la estigmatización, de la falta de investigación. Y hemos hablado también de la diferenciación, por ejemplo, la manera célere como avanzaron las investigaciones contra cientos de jóvenes por delitos relacionados con afectaciones a la propiedad pública y privada, y la manera lenta como se iniciaron las investigaciones contra integrantes de la fuerza pública que fueron responsables de gravísimas violaciones a derechos humanos, incluyendo violaciones al derecho a la vida. En los últimos 3 años, antes de 2022, es decir, en el ciclo de protestas 2019-2021, se documentaron más de 180 violaciones al derecho a la vida, muchas de ellas atribuibles al actuar policial, y sobre ellas, como ustedes ya lo señalaron, no hay investigaciones con resultados. En segundo lugar, percibimos, además de la estigmatización, una lentitud en los procesos. Y esto, ustedes ya lo señalaron, es común a toda la actuación de la Fiscalía en casos de violaciones a derechos humanos. Y por supuesto, esta no es la respuesta que espera la ciudadanía frente al deber de investigación. ¿Dónde hay es? un elemento, perdón, Mauricio, sí. ¿Dónde se encuentra esa traba para que las investigaciones no se adelanten? Es decir, los investigadores no tienen suficientes evidencias, no están recopilando las pruebas, no se tiene acceso quizás a los materiales de prueba. ¿Qué es lo que ha frenado todas esas investigaciones? Porque apenas un grupo de policías están siendo investigados, pero lo demás está como en la impunidad, no ha pasado nada. Uno, hay un tema histórico de falta de voluntad para investigar graves violaciones a derechos humanos, y esto se aplica tanto a contextos de protesta como a contextos de violaciones cometidas en el marco del conflicto armado. Ha sido histórico en Colombia esa falta de voluntad de la Fiscalía, y este fiscal ha desarrollado políticas que no están escritas, pero que son evidentes, como por ejemplo el debilitamiento de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, que en otra época llevó a resultados importantes en materia de investigación. Hay un segundo elemento, y es la falta de comprensión integral de lo que significa investigar en contextos de graves violaciones a derechos humanos. Es diferente investigar un hecho de manera aislada a investigarlo en conjunto. Nosotros le hemos solicitado a la Fiscalía, nosotros, el colectivo de abogados y abogadas Salvea Restrepo y otras organizaciones en diferentes momentos, que debería adelantar investigaciones en contexto. Por ejemplo, si existen numerosos casos de violencia contra manifestantes que han derivado en lesiones oculares, le hemos dicho a la Fiscalía, adelante un macrocaso, a manera como lo hace la Jurisdicción Especial para la Paz, sobre lesiones oculares, que eso permite establecer comunidad de prueba, permite avanzar hacia máximos responsables, permite además asegurar, compartir recursos, por ejemplo, entre diferentes unidades investigativas. Entonces, aquí hay una pérdida de la posibilidad de avanzar de manera efectiva si se siguen investigando estas conductas de manera aislada. Por ejemplo, todas las conductas en el marco del paro nacional deberían investigarse en una misma cuerda procesal, que es como se conoce esta posibilidad de investigar en conjunto o en contexto en la Fiscalía General de la Nación. Y hace falta algo adicional, que no es solamente en casos de protesta, sino en general de violaciones a derechos humanos, y es poner a la víctima en el centro del proceso. Muchas de estas personas, los sobrevivientes, son personas afectadas, ya sea en sus ojos o en otros órganos, pero además que sufren afectaciones psicológicas graves, y no existe un acompañamiento que les permita sobrellevar lo que significa enfrentarse al aparato judicial, lo que significa enfrentarse a la impunidad, sí, y que les permita llevar un proceso de sanación y recuperación adecuada. Abogada, yo quiero que nos devolvamos al primer punto que usted señaló en esta respuesta. Debilitamiento de la Unidad de Derechos Humanos en la Fiscalía por cuenta de la actual administración. ¿Usted me podría explicar mejor, o nos podría explicar mejor, en qué ha consistido ese debilitamiento? Porque sin duda, cuando usted deja sin capacidad de investigación a una unidad que se dedica precisamente a estos temas, pues lo que usted está buscando, si es el que manda, pues es que esto
no se investigue, que todos estos casos se retrasen, se demoren. ¿En qué ha consistido este debilitamiento? Bueno, en primer lugar, recordar, la Unidad Nacional de Derechos Humanos fue justamente creada, como ustedes lo señalan, para investigar graves violaciones a derechos humanos. Era un cuerpo robusto que empezó a debilitarse, ¿no? En el último periodo lo que hemos visto es lo siguiente. Uno, desaparición de fiscalías. Entonces se empezaron a reducir el número de fiscales que se dedican a investigar graves violaciones a derechos humanos. En segundo lugar, reducción del equipo investigador. Entonces, fiscales que tienen la voluntad de desarrollar su trabajo, pero no cuentan con el apoyo de quien realiza las labores de policía judicial, que es básicamente recolección probatoria, que es clave en una investigación. En tercer lugar, tenemos conocimiento de fiscales que están ahogados en procesos. Fiscales a los que se les ha asignado hasta 200 investigaciones e incluso más, y eso no permite que adelanten sus investigaciones de manera adecuada. También se han conocido casos públicos en los cuales fiscales de la Unidad de Derechos Humanos que adelantan investigaciones por graves violaciones a derechos humanos son trasladados, cuando eso significa una parálisis de la investigación, que un fiscal vuelva a asumir un proceso, vuelva a hacer toda la lectura de expedientes, que muchas veces son expedientes de 35 cuadernos o más, es muy difícil. Entonces ha habido este debilitamiento que se proyecta por lo menos en esos 4 elementos. Adicionalmente, hemos tenido información por parte de también integrantes de la propia Fiscalía que nos dicen que existen directrices de cerrar investigaciones por el paso del tiempo. Estamos hablando de que en Colombia hay una impunidad estructural, por eso muchos casos han sido declarados crímenes de lesa humanidad para que no sean cerrados, pero existen directrices para cerrar investigaciones por el paso del tiempo. Y esto es muy complicado en un país donde pues sabemos que el conflicto armado ha generado más de 9 millones de víctimas. Abogada Yomari, usted menciona pues estas decisiones al interior de la Fiscalía. ¿Usted nos podría puntualizar bajo qué administración? Estamos en la de Francisco Barbosa. Antes estuvo Néstor Humberto Martínez y pues antes estuvo Luis Eduardo Montealegre con unos encargos. Pero específicamente, ¿en qué Fiscalía fue? No, esto ha sido progresivo. La Fiscalía de Néstor Humberto Martínez también fue una fiscalía difícil para las investigaciones por violaciones a derechos humanos. Pensemos, por ejemplo, en la situación de líderes y lideresas asesinados. Bajo la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez se acuñó el término de esclarecimiento para decir que había avances en la investigación por este tipo de agresiones. Esclarecimiento, en realidad lo que se trataba era medidas de impulso procesal, como por ejemplo lo que podría ser la vinculación de una persona a la investigación. Eso no es esclarecimiento. Entonces, diferentes administraciones han venido tomando medidas que han debilitado la capacidad de la Fiscalía para investigar graves violaciones a derechos humanos. Será uno de los retos de la siguiente fiscal, el fortalecer esta unidad de derechos humanos. Y, por supuesto, durante la última Fiscalía de Barbosa tampoco esta tendencia se ha incrementado. Cuando hablamos de desaparición de unidades que investigaban violaciones a derechos humanos, si bien viene del anterior periodo de Néstor Humberto Martínez, hoy tenemos muy pocos fiscales investigando violaciones a derechos humanos. El acuerdo de paz creó una unidad especial de investigación encargada de investigar los grupos armados que se llaman sucesores del paramilitarismo. Una amplia gama de grupos que están generando terror en las regiones, que son responsables de más del 80% de las agresiones contra líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos. El anterior fiscal, Néstor Humberto Martínez, se opuso a que esta unidad tuviera autonomía, y el actual fiscal también ha debilitado la gestión de este organismo. Se estima que solamente un 35% de los casos que ha asumido esta unidad especial de investigación ha tenido o ha derivado en condenas, y la mayor parte de estas condenas son de autores materiales. Estamos hablando de que esta unidad era la encargada de posibilitar el desmantelamiento de estos grupos que hoy sabemos que están prácticamente en todo el país. Abogada Yomari, es un pretexto por parte, quizás a veces de la defensa,
de buscar que estos procesos se enreden, no lleguen a desarrollarse normalmente con la excusa del conflicto de competencias, es decir, siempre dicen esto le corresponde a la justicia penal militar, no, esto le corresponde a la justicia ordinaria. Entonces, en esa definición que la Corte Constitucional siempre dirime, pues se pierde tiempo. Es así. Desde el año de 1997, la Corte Constitucional, en un avance muy fuerte respecto de lo que ocurría en años anteriores, en la década de los 80, en la década de los 90, fijó una jurisprudencia muy clara que dice que las violaciones a derechos humanos y las infracciones al derecho internacional humanitario no deberían ser conocimiento de la jurisdicción penal militar. Es una regla que está desde 1997, que responde además a recomendaciones internacionales de Naciones Unidas, de la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, en diferentes momentos la jurisdicción penal militar ha sido asumida como un escenario de impunidad y de esto ha habido un aprovechamiento también por parte de quien asume defensa de violadores de derechos humanos para generar conflictos de competencia que se traducen en dilación de las investigaciones. Un ejemplo es el de la masacre del Tandil, que estuvo mucho tiempo en esta discusión hasta que finalmente la Corte Constitucional dirimió el conflicto el año pasado para señalar que le correspondía a la justicia ordinaria. Decisión que pues en realidad ratifica una regla que es clara para las personas que trabajamos en derechos humanos, pero para la jurisprudencia nacional e internacional. Violaciones a derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario no pueden ser conocidas por la jurisdicción penal militar porque no corresponde a actos del servicio. La regla es, la jurisdicción penal militar debería ser más una justicia, si se quiere, disciplinaria, encargada de rendición de cuentas de conductas que se cometen en el marco del servicio y que afectan los bienes militares. ¿Cuáles son los bienes militares? El honor, la disciplina. Entonces sería una justicia más disciplinaria. Es la tendencia que se ha asumido en muchísimos países en los cuales sí ha habido avance, en otros incluso se ha eliminado la jurisdicción penal militar y es algo en lo cual en nuestro país ha habido avances desde la jurisprudencia de la Corte Constitucional desde el 97, pero todavía queda un camino largo por recorrer, ya que, como ustedes lo señalan, se ha utilizado para dilatar procesos a pesar de que la regla es absolutamente clara. Abogada Yomari, esto es referente a los casos, a las investigaciones de violaciones por parte de la fuerza pública, pero si nos vamos un poco a la prevención o a saber el fondo de todo lo que ocurre en la fuerza pública, ¿qué se puede hacer o qué han hecho también los últimos ministros de defensa, por ejemplo, los comandantes de las fuerzas militares? Porque es que esto evidencia que si hay impunidad, que si hay violaciones a los derechos humanos, pues no hay formación en derechos humanos. Y me le colincho su comentario, a su pregunta, Andrea, con algo extra, abogada, y es, en principio, por ejemplo, en el caso de los militares del remanso, que mencionaba Mauricio al comienzo de este segmento, si alguien alza la mano para decir, verifíquese si a nivel de la Corte Constitucional a quien corresponde la jurisdicción, es porque en realidad hay quienes están interesados en enredar la investigación, en evitar que la justicia avance de manera ágil, sino que al contrario, dentro de la misma institución están quienes ponen las talanqueras. Sí, en efecto, como ustedes lo señalan, la principal respuesta debe estar en lo que se llama garantías de no repetición. Las garantías de no repetición son medidas estructurales a largo plazo, institucionales, que deben adoptarse a nivel estatal para prevenir violaciones a derechos humanos. Eso quiere decir que la investigación, judicialización y sanción hacen parte, si se quiere, de una reacción cuando las violaciones ocurren, pero esa no debería ser la principal acción estatal. La principal acción estatal debería centrarse en la prevención. En el caso de la fuerza pública, nosotros como movimiento de derechos humanos, no solamente nuestra organización, sino muchísimas organizaciones de derechos humanos, hemos hecho propuestas de lo que podría llamarse o hemos llamado una fuerza pública para la paz. Y es, si queremos hablar de una fuerza pública que se fortalezca su legitimidad, que la ciudadanía la advierta como un aliado, que se pueda presentar como una institución que respeta los derechos humanos,
deben darse algunas reformas. Entre esas reformas hemos sugerido justamente una intervención fuerte a los programas de formación de la fuerza pública. En ello, y respondiendo a la pregunta, podríamos decir que ha habido avances en los últimos gobiernos. Particularmente este gobierno viene también adelantando algunas reformas en los programas de formación de la fuerza pública. Segundo lugar, cambio doctrinal. En esto también ha habido avances, pero debemos reconocer que son procesos que pueden tardar incluso décadas, y es cuando se ha formado una fuerza pública desde doctrinas, que son doctrinas de los 50, de los 60, que es la doctrina de seguridad nacional, según la cual se ve un enemigo interno en los procesos sociales, en los procesos organizativos, en los estudiantes que protestan, en los indígenas que protestan. Cambiar esa mentalidad requiere varias generaciones y es un proceso que es importante, en el que ya se está avanzando, pero hace falta muchísimo más. Hay un tercer elemento que tiene que ver con la reforma a la policía. Esto también lo señala el informe de Human Rights Watch, que acaba de ser presentado y que ahora Mauricio introducía, y es, el gobierno anunció que se iba a desarrollar una reforma a la fuerza pública, en particular a la Policía Nacional. Pero esa reforma ha quedado limitada por lo menos en 3 áreas. Uno, dejó de discutirse si la Policía Nacional debería pertenecer o no al Ministerio de Defensa. Las recomendaciones de Naciones Unidas, de la Comisión Interamericana, han indicado que sería importante discutir si se puede separar la Policía Nacional del Ministerio de Defensa para justamente cambiar la formación del personal policial, las doctrinas con que se comportan en la cotidianidad, y por supuesto pensar en una policía centrada más en la convivencia que en la respuesta, por ejemplo, a situaciones de conflicto armado. Un segundo elemento tiene que ver con situaciones de protesta, y es allí, el año pasado se dio un cambio que fue la transformación del SMAT, que es una fuerza que ha sido responsable de graves violaciones a derechos humanos. Claro. Otra fue una unidad que se llama UNDEMO, ¿no? Sí. Sin embargo, nosotros seguimos pensando que esa transformación todavía es limitada, que aunque se presente como una unidad de diálogo, la manera de actuar, y lo hemos visto en protestas recientes, es similar a la del SMAT. Es decir, por ahora para nosotros es un cambio de nombre, pero esa reforma... Sí, señor. Claro, que esa reforma incluso al SMAT fue una de las primeras promesas que hizo el presidente Gustavo Petro cuando llegó cuando estaba candidato y ahora que llegó a la presidencia, y pues estamos esperando a ver cómo va a avanzar, si va a haber definitivamente cambios generales en la Policía Nacional, pero estamos todavía pendientes de eso. Abogada Yomari Ortegón, gracias por estar en Sigue la W, presidenta del colectivo José Alvear Restrepo. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y gracias por atender estos temas que son de interés de la ciudadanía. Claro que sí. Juan Pablo Bravo, nuestro siguiente invitado, ha estado en las dos orillas, estuvo tanto en la justicia ordinaria, en la Fiscalía General, y estuvo también en la justicia penal militar. Se trata del exfiscal general encargado Fabio Spitia, que también fue director de la justicia penal militar. Bienvenido a Sigue la W. Fue el primer director, claro, cuando se renovó, ¿no? Cuando se hizo el cambio en la justicia penal militar. En la justicia penal militar, introduciendo ya la oralidad en los procesos penales. Bienvenido a Sigue la W, exfiscal, y bueno, yo quiero preguntarle inicialmente si está de acuerdo o no con esta afirmación de Human Rights Watch en el sentido de que hay impunidad, que reina la impunidad en los procesos de violaciones a los derechos humanos cometidos por parte de la fuerza pública. Activa el sonido, exfiscal, por favor. No sé si ahora sí. Sí, señor, adelante. Perfecto. Primero un saludo a ustedes, a Pablo y a toda la mesa de trabajo, así como a todos los oyentes. Mire, sobre esto hay que hacer grandes ejercicios de autocrítica. Yo que he tenido la experiencia tanto en Fiscalía como en la Justicia Penal Militar, he encontrado y encontré durante esa época situaciones que yo las definiría de forma un poquito diferente. Más que acreditar una gran temática de impunidad, sí acreditar una gran temática de ausencia de justicia. Lo voy a explicar de la siguiente manera. Cuando nosotros llegamos a la justicia penal militar, encontramos
una dirección que es la que en el papel se encargaba de gestionar desde el punto de vista administrativo la justicia penal militar. Una justicia penal militar que en ese sentido estaba regida por despachos de jueces de instrucción, en los que no tenía ninguna injerencia ni siquiera la dirección de la justicia penal militar. Con situaciones que empezamos solamente a constatar desde el punto de vista estadístico, porque no se podía ingresar en esos procesos, porque en ese momento obviamente los jueces de instrucción, y es una situación que es vigente hasta el año 2021, los jueces de instrucción simplemente pues se hacían valer su autonomía judicial. Con simple labor estadística y solamente a través de esas temáticas empezamos a acreditar que existían muchos casos, porque yo digo decenas de casos, existían muchos casos en los cuales conductas que eran homicidios aparecían simplemente vinculadas como delitos por establecer. Fiscal, siempre se ha hablado o se decía cuando un caso llegaba a la justicia penal militar, todo el mundo decía, no, ya hay impunidad, aquí no va a pasar nada, eso ya quedó así, ya quedó impune. ¿Se ha modificado, ha cambiado desde que entró el sistema oral a la justicia penal militar por lo menos esa percepción que se tenía sobre resultados de la justicia penal militar? Mire, yo esperaría que sí, por dos hechos fundamentales que se dieron en el año 2022. En el año 2022 se dieron dos aspectos centrales. El primero, se logró después de años, sacar a la justicia penal militar y particularmente a la Dirección de Justicia Penal Militar, sacarla del Ministerio de Defensa. Ese era un aspecto central que garantizaba de una u otra manera autonomía. Pero estamos hablando del año 2022, no estamos hablando de los casos anteriores. Segundo, también después de muchísimos años, estoy hablando de una década, se logró implementar un sistema acusatorio con la designación de un fiscal general penal militar. Eso se hizo en el primer semestre del 2022. Esto aunado al hecho de que hay una nueva administración. En este momento hay un director de una unidad que se dejó ya consolidada, que es una persona que merece todo el respeto, y de una u otra manera que de esa forma, tanto el director como el fiscal general penal militar deben tener ahora sí un control de gestión directo sobre todas las actuaciones que inicien bajo ese sistema a partir del año 2022. Desafortunadamente, todo lo que estaba antes se rige y se sigue rigiendo por el viejo sistema mixto, con una serie de atribuciones solamente de los jueces de instrucción y en muchas ocasiones con una resistencia al cambio, incluso por la investigación de conductas sumamente delicadas que tienen que ver con delitos de homicidio, que por eso yo hablo sobre todo de una ausencia de justicia, porque eran delitos de homicidio que usted puede representarlos de una manera. Puede ser un homicidio en combate, un homicidio desde ese punto de vista en pleno uso de las atribuciones de las fuerzas militares. Sobre eso no se producían decisiones, pero en muchos casos también conductas que podían ser de exceso de las fuerzas militares, en las cuales tampoco se tomaban decisiones. Pero yo quisiera que nos detuviésemos sobre los tiempos, tanto a nivel de la justicia penal militar como también de la justicia ordinaria, porque como lo señalábamos al comienzo de este reportaje, en el caso de la protesta social, de los hechos que ocurrieron en 2019, ya van a cumplirse 5 años, 4 años y medio, y que no pase nada y que no haya condenas, pues sí lo deja uno como con muchas inquietudes, con la inquietud sobre todo de si es que no hay forma de que esto avance más rápido, porque es que ahí es que hace hincapié Human Rights Watch, y es que pasan los años y lo que se ve es impunidad, y la impunidad pues a lo que invita es a seguir delinquiendo o a seguir cometiendo esos desafueros. Gracias por la pregunta. Mire, eso tiene que ver fundamentalmente con una cosa. Si se trata de delitos que tengan que ver con violación de derechos humanos, es clara la línea jurisprudencial de la Corte Suprema de la Corte Constitucional, en el sentido de que son todos estos procesos de la jurisdicción ordinaria.
Desde ese punto de vista hay un aspecto que ustedes han tocado y que me parece sumamente importante de recabar. Y es el hecho de que cuando se presentaban estas temáticas, el gran despliegue mediático se daba alrededor de quién debía llevar esto. Si era la justicia penal militar o si era la justicia ordinaria. Con un preconcepto. El preconcepto es que en la justicia penal militar hay impunidad. Y resulta que, basados en ese preconcepto y en las decisiones ya de hace tiempo de la Corte Constitucional, todo eso se ha asignado a la justicia ordinaria. Ahora, impunidad, yo lo digo con todo un ejercicio de autocrítica, se presenta en las dos instituciones. Y desde ese punto de vista, del 2021, que son las investigaciones del 2019 al 2021 que ustedes me mencionan, ese es un asunto que se debe estar manejando a nivel exclusivamente de la jurisdicción ordinaria. Pues exfiscal general de la Nación encargado y también exdirector de la Justicia Penal Militar, Fabio Spitia, gracias por estar en Sigue la W. Con mucho gusto. Bueno, Mauricio, muy feliz día. ¿Qué le dijeron ustedes de la justicia penal militar sobre la impunidad? Sí, Juan Pablo, se han pues adelantado algunas investigaciones. Hay 95 casos por algunos delitos contra integrantes de la fuerza pública. Andrea, ¿cuáles son esos delitos? Pues lo establecen así en esta respuesta. Abuso de autoridad, 18 casos. Abuso de autoridad especial, 1. Abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, 10. Daño en bien ajeno, 1. Desobediencia, 1. Homicidio, 6. Lesiones personales, 58. Y pues dicen que pues ninguno de estos casos, según esos registros, atañe a graves violaciones a los derechos humanos, delitos de lesa humanidad, infracciones al derecho internacional humanitario. O sea, nada. También se le preguntó sobre integrantes de la fuerza pública que están investigados por estos hechos y cuántos están en proceso. Dice que se encuentran investigados 11 uniformados de la policía, 10 en etapa de instrucción, es decir, apenas se está investigando, se continúan con las indagaciones, y un caso en etapa de calificación, es decir, que solamente un caso hasta ahora se va a definir su situación jurídica, en qué va a terminar, qué va a pasar. En cuanto a condenas, dice, a la fecha no se reportaron sentencias condenatorias por hechos ocurridos en el marco de las protestas sociales en el periodo 2019 a 2022. Nada. Y en el caso del Remanso, Juan Pablo, de la masacre del Remanso, dice pues lo que ya se sabe, que la justicia se está definiendo por parte de la Corte Constitucional si va a quedar en manos de la Justicia Penal Militar o en manos de la Corte Constitucional. ¿De la Fiscalía le dijeron algo, Mauricio? Sí, señor, de la Fiscalía tenemos una respuesta con relación a la masacre de el Remanso. Dice que se tiene un reporte, ya le digo exactamente cuál es. La Dirección Especializada de Derechos Humanos dice que el 21 de mayo de 2023 radicó la audiencia de imputación contra los 25 integrantes del Ejército Nacional por estos hechos ocurridos en mayo, sobre las 11 personas que murieron y 5 heridas. Dice que la formalización de imputación va dirigida a un coronel, un capitán, un teniente, 4 suboficiales y 18 soldados profesionales del Ejército Nacional. Y pues que este caso se encuentra obviamente en la Corte Constitucional y estamos esperando pues ya que la Corte defina, ¿no? Y seguirán pasando los años. Don Mauricio, muchísimas gracias.